Para descifrar y captar la trama misteriosa que condujo al martirio a nuestros 51 misioneros claretianos, necesitamos una clave. Una clave es un elemento fundamental que nos ayuda a comprender mejor el significado o la importancia de los hechos. Es como una pista o una herramienta que nos permitirá abrir la puerta al sentido profundo de lo que estamos meditando o escuchamos. No voy a utilizar la clave del contexto político o social. Disponemos de una clave más amplia, la clave apocalíptica. Dividiré esta meditación en 3 partes. En primer lugar, la clave apocalíptica. En segundo lugar, Barbastro, un capítulo del gran drama apocalíptico. En tercer lugar, ¿por qué recordarlos así apocalípticamente? El libro del Apocalipsis no es un mapa del fin, sino una ventana a lo eterno. No nos muestra únicamente los vía crucis de la humanidad, sino también los vía lucis, los caminos de la luz. Nos enseña a leer la historia no con ojos humanos, sino con la mirada de Dios, que desvela lo invisible. Hoy contemplamos el martirio de los 51 claretianos de Barbastro no como un hecho del pasado, sino como un acto revelatorio, un destello del combate cósmico entre la luz y las tinieblas y de la victoria de la luz contra las tinieblas. También nosotros estamos implicados en esa revelación. El último libro de la Revelación, el Apocalipsis, nos ofrece esta clave de interpretación y ella nos permite ver lo invisible y descubrir cómo Dios danza en medio del caos. La apocalíptica no es una fantasía, es el lenguaje de los que en medio del caos ven con claridad. La apocalíptica nos dice que el mal no es abstracto, es un dragón que arrastra las estrellas. Es un sistema que persigue y engaña y destruye. En 1936, ese dragón respiró odio en Barbastro. El tiempo se desgarra. No son solo días de guerra, sino últimos tiempos, momentos donde el bien y el mal chocan con furia, y Dios permite que su Iglesia participe en la pasión del Cordero. Los mártires son símbolos vivos. Como Juan vio al Cordero degollado, pero de pie, aquellos misioneros, aunque abatidos, revelaron una verdad eterna. El amor crucificado vence. En el libro del Apocalipsis, la Santísima Trinidad se revela no como un misterio estático, sino como un torrente de amor que ilumina el drama cósmico entre el bien y el mal. Cada persona divina despliega un rol único, pero armonioso, tejiendo esperanza en el telar de la historia. El Padre, el trono que sostiene el universo. Desde su trono rodeado de arcoíris y truenos. El Padre es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todo. Él no crea el mal. Este nace de corazones humanos, pero Dios Padre lo permite, confiando en que su justicia triunfará. Es el arquitecto de la resurrección, el juez que un día secará toda lágrima
y hará morada entre nosotros en la nueva Jerusalén. Su voz no grita en el caos, susurra desde el silencio del poder absoluto. ¿Quién como Dios? Claman los cielos, y la respuesta es un eco eterno. Nadie. El Hijo, el Cordero degollado, pero de pie. Jesús no es un rey de trono dorado. Él es el Cordero inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Él es la palabra viva que desenmascara los imperios opresores y los cultos falsos. Con su sangre escribió un nuevo éxodo, de la esclavitud del pecado a la libertad del reino. Jesús es rey, pero su cetro es una cruz. Es juez, pero su sentencia es misericordia. Él es testigo fiel, cuyo martirio se convierte en himno de adoración. El dragón rugió, la tierra tembló, pero el Cordero sigue de pie. Su resurrección es el amanecer que disipa toda noche. Y finalmente el Espíritu Santo, el soplo que anima la profecía. No es una fuerza abstracta, sino el aliento septiforme. Los 7 fuegos que arden ante el trono. Él es el coautor del Apocalipsis, la luz que guía a Juan a través de las visiones y los sellos. El Espíritu inspira a las iglesias a gritar: «Ven, Señor Jesús». El Espíritu convierte el miedo en testimonio, como un viento que aviva las brasas de la fe en medio de la persecución. El Espíritu es el puente entre el cielo y la tierra, donde el Cordero reina. El Espíritu canta. Donde el Padre juzga, el Espíritu consuela. Felices somos si ofrecemos paz y nuestra voz denuncia la opresión. Si desterramos odio y rencores, será más limpio nuestro corazón. Felices somos en la adversidad, si nos persiguen cuando no hay razón. La vida entonces tendrá sentido en Dios, sentido en Dios. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. Aquel que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. En aquel verano de sangre, el cielo no cayó. El trono y el altar. Mientras los mártires oraban, el Padre sostenía el cetro, el Hijo les mostraba sus llagas, y el Espíritu convertía sus gritos en cánticos nuevos. Los sellos rotos. Su muerte no fue casual. Fue el 6º sello, terremoto social, sol de justicia, oscurecido por la maldad. Pero tras el 7º sello
viene el silencio y luego la victoria. La medición del templo. Dios midió a aquellos hombres no por su poder, sino por su fidelidad, y halló en ellos un altar vivo. El martirio no es derrota, es profecía en sangre. La esposa y el cordero. Los mártires son parte de la esposa que clama, ven. Su sangre, mezclada con la del cordero, riega el árbol de la vida. El juicio y la esperanza. Sus verdugos pensaron escribir el fin, pero Dios escribió un nuevo capítulo en el libro de la vida. Sus nombres brillan como estrellas. La nueva Jerusalén desciende. Cada sí de aquellos hombres fue una piedra preciosa en los muros de la ciudad santa. Porque su historia no cabe en los libros de historia. Lo que les aconteció a nuestros mártires no se explica únicamente por la fractura social de España en aquel tiempo. Lo que les sucedió pertenece a un relato mayor, a la apocalíptica. Es espejo del hoy. En cada persecución, en cada injusticia, el dragón sigue rugiendo, pero el cordero sigue de pie. Es una llamada a despertar. La apocalíptica no es para temer el futuro, sino para vivir el presente con audacia y conciencia. Ellos nos enseñan que el martirio no es excepción, sino norma del cristiano. Amar hasta el absurdo, confiar hasta el vértigo. Es anticipación de la aurora. Sus muertes fueron un amanecer disfrazado de noche, porque en el reino los últimos son primeros y los que pierden su vida la ganan. Hermanos, que su testimonio nos sacuda, que no digamos solo fueron valientes, sino he aquí el poder de Cristo en ellos. Y al mirar nuestro mundo roto y sediento, recordemos, la última página ya está escrita. El Cordero venció. Nosotros solo debemos seguir sus huellas. Maránata, ven, Señor de la historia. Amén. Elige un pasaje breve, por ejemplo, Apocalipsis 5, 6, 14, que habla sobre el Cordero y la adoración celestial, y sigue estos pasos. Primero lee el texto lentamente, 2 veces. Deja que los símbolos, el Cordero, el rollo, los seres vivientes, te hablen. En segundo lugar, medita y hazte esta pregunta. ¿Qué revela este pasaje sobre Cristo victorioso? ¿Cómo se relaciona con el testimonio de los mártires? Luego, una oración. Dialoga con Dios. Por ejemplo, Cordero degollado, pero de pie. Enséñame a ver mi dolor con tus ojos, que cada lucha sea un paso hacia tu trono. Y luego un ejercicio contemplativo. Guarda silencio. Imagínate en la corte celestial unido a los mártires y a todos los santos cantando: digno es el Cordero degollado. Y luego una oración final, que puede ser así: Trinidad Santa, Padre que sostienes la historia, Hijo que redimes con tu sangre, Espíritu que iluminas las tinieblas, haz de mi vida un reflejo de tu luz, para que como los mártires de Barbastro
yo también sea testigo de que el amor siempre vence. Amén. Somos raíces que abrazan la tierra, huellas de fuego en la noche sin fin, memoria que crece donde el odio se quiebra, misioneros claretianos brotando en ti. En Barbastro la historia se enciende, un puñado de hermanos cruzó el umbral, no cedieron al miedo ni a la tormenta, su apocalipsis, un faro en la oscuridad. Somos raíces que abrazan la tierra, huellas de fuego en la noche sin fin, memoria que crece donde el odio se quiebra, misioneros claretianos brotando en ti. No eran héroes de piedra ni santos lejanos, eran jóvenes viejos rostros de aquí, arrancados del día, del sueño y del canto, eligieron amar, resistir hasta morir. Somos raíces que abrazan la tierra, huellas de fuego en la noche sin fin, memoria que crece donde el odio se quiebra, misioneros claretianos brotando en ti. La guerra fue grieta que partió los caminos, heridas abiertas en un mismo hogar, pero ellos tecieron con manos heridas un puente de cielo sobre el vendaval. Somos raíces que abrazan la tierra, huellas de fuego en la noche sin fin, memoria que crece donde el odio se quiebra, misioneros claretianos brotando en ti. Hoy su recuerdo no es solo pasado, es llama encendida en nuestro interior. Nos llama a ser fieles, a dar sin medida, a convertir el vencer en convencer. Haz del caos tu misión, a sembrar esperanza, a vivir en amor. Somos raíces que abrazan la tierra, huellas de fuego en la noche sin fin, memoria que crece donde el odio se quiebra, misioneros claretianos brotando